En el anterior mensaje estudiamos algunos textos bíblicos que daban cuenta de la fe de Moisés, de Elías y de Eliseo. Se apreció cómo utilizando la fe lograron grandes y maravillosos hechos. Y lo más significativo fue cómo, con seguridad y confianza, lograron lo imposible. Seguimos con la idea que presenté inicialmente en la introducción del mensaje anterior, cuando cité la teoría de Albert Bandura, quien nos propuso que las personas aprenden a través de la observación y la imitación. Fijándonos bien en el anterior mensaje cuando hablábamos de la fe de estos tres personajes y cómo imitarlos a través de este estudio, vamos a lograr grandes cosas, quizá no pensando en que ellos lo hicieron porque eran hombres sobresalientes, eran hombres en contacto con Dios de una manera muy especial, sino que cualquiera de nosotros puede llegar a lograr este tipo de hechos o a realizar este tipo de actividades pensando en que Dios es el mismo. Dios ha dado a los hombres tanto en la antigüedad como hoy en día el mismo poder, la misma autoridad. Solo se requiere que esa facultad que tenemos de la fe, que no es otra cosa sino entrar en el campo de la seguridad y de la confianza de lo que podemos lograr, podemos alcanzar grandes cosas. Ahora estudiemos tres personajes del Nuevo Testamento que con fe hicieron manifestaciones que sin esta no lo hubieran visto. Sus experiencias son recomendadas porque el ser humano sigue comportándose igual todos los tiempos. Veamos entonces tres personajes en este mensaje que son Pedro, Pablo y María de Betania. Este mensaje lo he titulado La fe de tres personajes nuevos. Empecemos revisando lo que hizo el apóstol Pedro con fe. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 14, encontramos lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Podemos preguntarnos qué movió a Pedro a levantarse y a tomar la palabra para iniciar una predicación que iba a causar un gran impacto ante muchísima gente que estaba allí en la plaza de Jerusalén. ¿Qué sintió él en ese momento para tomar la vocería del grupo e iniciar un sermón muy especial? Podemos pensar que fue el Espíritu Santo que le indujo, que le animó o que lo tomó como su vocero. Y sí, en gran parte esto fue cierto. Pero la otra parte es que Pedro se animó, tomó fuerzas y con esa fe que él tenía de poder ser el vocero de Cristo Jesús, se levanta entendiendo que puede predicar, que puede enseñar y sobre todo que puede proclamar el gran mensaje de salvación. La fe del apóstol Pedro aquí es muy importante destacarla. Es muy clave en ese sentido de poder decir que si no hubiese tenido ese tipo de fe, no hubiera tenido la fuerza, el vigor, la valentía y el ánimo
para predicar un sermón como ustedes pueden seguir leyendo a partir del versículo número 15. Veamos otro caso donde la fe de Pedro es muy importante destacar. En el capítulo número 3, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, versículos 6 al 8. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Otro hecho muy importante para entender que la fe de Pedro fue básica, fue necesaria para lograr que este hombre que estaba paralítico pudiera caminar. Recordemos, este hombre estaba sentado a la puerta del templo y Pedro y Juan llegaron allí para entrar a la hora de la oración. Y este hombre, extendiendo su mano, pidió que le dieran una moneda. El apóstol Pedro, con esa entereza, con esa fuerza, con ese valor y con esa decisión que es muy importante, le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y da la impresión que aquí se requiere alguna ayuda para que esa orden o esa declaración sea afirmada. Por eso lo toma del brazo, lo levanta y le dice: levántate, anda. Y este hombre, creyendo, porque esa sería otra historia para estudiar, se levanta y anda y empieza a brincar y a saltar y darle gracias a Dios por la sanidad que había recibido de Pedro para el beneficio de este hombre que estaba paralítico y no se sabe cuánto tiempo este hombre estaba en esa condición. El apóstol Pedro entonces sí toma la fe que tiene y la usa. Es una fe viva, es una fe activa, es una fe que tiene un respaldo. Y el respaldo es que el Señor Jesucristo le había dicho que podía hacer este tipo de manifestaciones en su nombre. Por eso Pedro le dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Es Jesucristo el que hace el milagro. Pedro fue el conductor, fue la vía, fue la voz para que el Señor Jesucristo actuara a favor de este hombre que estaba paralítico. Veamos otro caso, allí mismo, en el libro de Hechos 9, y ahora los versículos 39 al 41. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahora aquí la fe del apóstol Pedro entra a una etapa superior, diría yo, por supuesto. Porque sanar a un enfermo es una cosa, pero resucitar a alguien que ha muerto es otra. Yo pienso que es una fe superior, una fe que ha logrado una escala mayor. Entonces el apóstol Pedro se atreve a resucitar a una mujer que ha muerto y que los que están allí en el duelo lamentan que esta señora haya partido y las haya dejado siendo una mujer bondadosa, trabajadora, dinámica, de buen ejemplo. Aquí hay un elemento muy interesante para destacar. Es que el apóstol Pedro se inclina, dice la Biblia, se arrodilla y entonces, luego que él ora, dice el versículo 40,
y le ordena. Es interesante ver, ¿no? Pareciese que en este momento ella sí puede escucharle. El cuerpo está allí y parece que el espíritu no ha partido. Bueno, esto es difícil de comprender, pero parece que así es. Porque cuando el apóstol Pedro le dice, Tabita, levántate, ella escucha a Pedro, abre los ojos y se incorpora al ver al apóstol Pedro. Una fe por encima de todas aquellas cosas que se pudieran decir acerca de la fe. ¿Cómo así que se puede resucitar a un muerto? Sí, la fe puede hacer eso y mucho más. Y el apóstol Pedro está entrando aquí en una dimensión donde tiene confianza y seguridad con lo que dice, con lo que desea, con lo que anhela. Y acordémonos, en el nombre de Jesucristo se pueden lograr grandes cosas. Y Pedro lo está demostrando. Es un buen ejemplo para aprender. Por eso la fe de estos personajes nos ayudan a imitarles, a estudiar el caso de cada uno de ellos y a decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Sí, sí podemos hacerlo, siempre y cuando tengamos ese tipo de fe. Segundo punto, Pablo usó su fe y vio la gloria de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 13, desde los versículos 9 al 11, dice la palabra de Dios así. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. En este caso vamos a ver la fe que tiene el apóstol Pablo para hacer ciertas manifestaciones en el nombre de Dios. Y aquí se presenta un asunto, un caso, que tenemos que revisar para mirar la fe de Pablo. El contexto que nos permite entender un poco el texto que hemos leído es que en ese lugar, la isla de Pafos, hay un profeta falso, un mago, un judío llamado Barjesús. Y Pablo, como estaba explicando la palabra de Dios al dirigente político, al ver que este mago intentaba distraer, confundir al procónsul, pronuncia una sentencia contra este hombre y le dice que no verás más. Y de inmediato este hombre perdió la vista y lo hizo en el nombre del Señor, como dice el versículo número 11. Aquí el apóstol Pablo se atreve a imponer un castigo a este hombre que no quiere que el evangelio sea predicado, sentando un precedente que nadie puede perturbar el evangelio del Señor. Hace que este hombre quede ciego. Eso va a producir en el procónsul una admiración y a recibir la palabra que viene por boca del apóstol Pablo de Cristo Jesús, el Señor y el Redentor. Estas maneras de usar el poder son propias de aquellos que tienen una fe segura y confiable en el Señor, que en el nombre del Señor se pueden hacer este tipo de manifestaciones. Veamos otro texto allí mismo en el libro de Hechos. Ahora vamos al capítulo 19,
versículos 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Me gusta este primer versículo, el número 11. Es muy claro que los milagros los hace Dios a través del apóstol Pablo. Por la mano de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios. Y así es como debe concebirse la fe cuando se pone en práctica y cuando se trate, en estos casos, de sanar enfermos, de liberar de demonios a las personas y de hacer señales extraordinarias. Quien tiene una fe en Dios tiene que entender que es instrumento del Altísimo para este tipo de señales, para este tipo de actos sobrenaturales, y que es Dios el que hace las grandes manifestaciones. Pablo pues usa la facultad de la fe y el poder de Dios para hacer grandes cosas a favor de aquellos que padecen. Muy interesante pues hacer este análisis para hacer milagros y hacer grandes señales y prodigios que son actos extraordinarios y que a Dios le parecen necesarios e importantes porque respaldan su palabra, su realidad, su presencia. Veamos otro texto también, cómo el apóstol Pablo es ejemplo para cada uno de nosotros en cuanto a usar la fe para ver la gloria de Dios. Allí mismo, en el libro de Hechos, capítulo 28, los versículos 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Es importante ver que el apóstol Pablo acude a solicitar, a mi modo de ver, la aprobación de esta sanidad a Dios, entendiéndose con esto que el apóstol Pablo sabe que el poder viene de parte de Dios, que la sanidad viene de parte de Dios, que Él es el instrumento, Él es el siervo, Él es el canal para que muchos reciban el poder de Dios, reciban la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Publio es sanado, y cuando la gente sabe que el apóstol Pablo tiene esa fe, tiene la transmisión del poder de Dios, acuden a él todos los que están enfermos, muchos en esa isla, y fueron sanados. Usar la fe en beneficio de los que necesitan el poder de Dios es lo más grato, es lo más importante, porque eso ayuda a mirar con misericordia, con compasión a aquellos que sufren. Dios quiere que aquellos que tienen fe, aquellos que tienen esa seguridad y esa confianza de lograr que muchas cosas las hace Dios por boca de sus siervos, produce una gran satisfacción para los siervos y también una felicidad para Dios, porque Dios se complace que su nombre sea exaltado y reconocido al recibir sus grandiosos milagros por aquellos que sufren y que necesitan de su intervención. El tercer personaje que vamos a ver es María de Betania, una mujer también usando su fe, sea mostrada como ejemplo
de la obra de Dios. No solamente de la fe en este caso, sino de todo lo que Dios hace por las mujeres, y que las mujeres deben ser también predicadas, deben ser protagonistas en las predicaciones de los siervos del Señor. María de Betania es una mujer para admirar y cuyo ejemplo de fe nos va a servir mucho poder exaltar a Dios a través de los hechos de esta mujer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38, 39 y 42, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús llega a la casa de estas dos mujeres. Están ocupadas, están en sus quehaceres, y mientras Marta sigue con sus actividades, María deja a un lado sus responsabilidades y se dedica a escuchar al Señor Jesús. Podemos mirar que esta dedicación de María es porque ella tiene fe en lo que va a escuchar de Jesús. Sabe por fe que Jesús predica la palabra de Dios, que anuncia el reino de los cielos y que enseña cómo ser salva. Por eso María deja sus oficios, se sienta a los pies de él y empieza a escucharle. Usa su fe de escuchar a aquel que ella ya conoce, y aquí es sobresaliente lo que hace esta mujer, porque su fe le está llevando a encontrar el cómo puede ser salva, el cómo puede ser redimida, el cómo puede entrar al reino de los cielos. Otro texto para mirar la fe de María de Betania es el que se encuentra en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 7. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Este texto nos muestra el agradecimiento de María por dos hechos que para ella son muy valiosos y significativos. Uno, la salvación de su alma, la redención de sus pecados, la salvación y la vida eterna que ya ha recibido de Cristo Jesús. Y el otro es el haber resucitado a su hermano Lázaro. ¿Qué lleva a la mujer a sacar sus ahorros, sus buenos ahorros, porque ese perfume costaba mucho dinero, como dice el texto, para derramarlo en los pies de Jesús y limpiarlo con sus cabellos? Solo la fe de esta mujer, entendiéndose que para ella el Señor Jesús es su Rey, su Señor, aquel que merece todo de ella,
No importa el perder su capital, no importa perder sus ahorros. Ella por fe quiere agradar a su Señor. Quiere mostrarle que está muy agradecida por lo que Él le ha hecho. Y esto tiene mucho que ver con la fe de el haber visto las obras de Dios en su vida, de los beneficios que ha recibido de parte de Dios. Y esta mujer le expresa sus agradecimientos de una manera sobrehumana, porque Él le ha dado todo, la salvación de su alma, sino que su hermano es muy importante para ella. Al resucitarle, ella no sabe cómo pagarle al Señor Jesús tan generosa bondad, tan maravilloso apoyo, y entonces por eso ella hace este tipo de expresiones. Conclusión. Estos personajes, Pedro, Pablo y María de Betania, nos enseñan que la fe es para ponerla en acción. La fe tiene que ser activada, que la fe debe ser puesta en el mejor de los dinamismos, en el mejor del activismo, si podíamos usar esa palabra, y hacer que esa fe sea capitalizada para mostrar el poder de Dios. Ojalá que este mensaje haya sido tan impactante en la vida de los oyentes que pueda ayudar a pensarse para hacer lo mismo y, ¿por qué no?, pensar en hacer cosas superiores a lo que hicieron estos personajes. Aplicación. Recordemos que la fe la tenemos cada uno de nosotros y que si ésta no se conoce bien y no se pone en práctica, de nada sirve tener fe. El que no usa su fe se está perdiendo de ver grandes obras de Dios, de ver las manifestaciones de Dios. Hoy es el día para inquietarse a hacer o a imitar a estos personajes bíblicos que hemos visto. Todos podemos ser instrumentos de Dios para que Él actúe y se muestre como el Dios grande, poderoso y maravilloso. Hoy es el día, pues, de comenzar a buscar cómo aplicar la fe que tiene cada uno o que tenemos cada uno. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.